Movimientos indígenas en México. Segunda parte. Ricardo Contreras Soto. Bueno, vamos a ver en este capítulo los movimientos mesiánicos y proféticos. Recordemos que los movimientos mesiánicos indígenas son fenómenos socioculturales y religiosos que sugieren diversas comunidades indígenas de América, particularmente durante la época de la colonia y poscolonial, como respuesta a las situaciones de crisis, opresión, cambio de religión, cambio social. Y los movimientos mesiánicos indígenas en México surgieron como respuestas espirituales y políticas en el campo cultural determinados por la opresión colonial, combinando elementos de las religiones prehispánicas en el cristianismo impuesto. Estos movimientos, liderados con figuras carismáticas que proclamaban enviados de dioses o nuevos redentores, buscaban la restauración del orden ancestral, la expulsión de los españoles y en algunos casos el fin del mundo colonial. Están basados quizá en líderes espirituales que prometen la liberación divina, la restauración del orden ancestral o el fin de la opresión. También puede ser movimientos sincréticos, nuevas formas de organizar las representaciones simbólicas. Y no olvidemos que detrás de todo esto no solamente está la cuestión religiosa, sino que también están las cuestiones epistemológicas en términos de que se da una interpretación del cosmos, de lo que ellos van descubriendo, encontrando, representando, interpretando. Movimiento como el de Don Carlos Ometeotzi en 1539, noble texcocano ejecutado por idolatría, reflejaron la defensa de las creencias indígenas frente a la evangelización forzada, resistencia cultural religiosa. Don Carlos Ometeotzi fue un noble texcocano, hijo de Nezahualpili y nieto de Nezahualcóyotl, gobernante de Texcoco tras la conquista. En 1539 fue acusado por la Inquisición bajo el primer obispo de México, Juan de Zumárraga, de idolatrías, apostasia, sedición, causas del conflicto, defensa de las prácticas religiosas y culturales prehispánicas, crítica al dominio español y al proceso de evangelización forzada, posible resistencia política al despojo de tierras, privilegios de la nobleza indígena. Fue condenado a muerte y ejecutado en la hoguera el 30 de noviembre de 1539, convirtiéndose en el primer cacique ejecutado por la Inquisición, como forma de epistemicidio. En 1550 se da la rebelión de los zapotecos, aledaños a la ciudad de Oaxaca. Está la destrucción de los templos prehispánicos en Mitla por los dominicos en 1549. Los líderes Cosijopi de San Juan Chapultepec organizaron las redes de resistencia. Rebelión de los Lacandones. Entre 1553 y 1556 en el estado de Chiapas fue un levantamiento indígena contra la imposición de la religión católica y la dominación española. Aunque no fue un movimiento milenarista o mesiánico, tuvo una fuerte componente restaurador de las prácticas religiosas prehispánicas. Los lacandones se opusieron a la presencia de los blancos y a la religión impuesta, buscando proteger su propia cultura y creencias. Los movimientos de Sotuta y Mani, ocurridos entre 1560 y 1562 en el estado de Yucatán, fueron rebeliones mayas lideradas por Pablo V y Basaltar C, quienes buscaban vengar los agravios causados por Diego de Landa. Estas rebeliones se manifestaron en un contexto de tensiones y cambios tras la conquista española, incluyendo profecías y movimientos milenaristas entre la población indígena. Movimiento de mayas de Sotuta en 1597. Fue un levantamiento localizado de la población maya en la región de Sotuta, en respuesta a la opresión colonial española durante el siglo XVI. Tras la conquista de Yucatán, los españoles impusieron el sistema de encomiendas, donde los mayas eran obligados a pagar tributos en especie o trabajo a los encomenderos. Sotuta era un antiguo cacicazgo maya con historia de resistencia, liderado por Nachi Cocom, durante la conquista. Causas del levantamiento fue la explotación extrema, la exacción y excesivos pagos de tributo, los abusos de las autoridades, el maltrato por parte de los encomenderos y autoridades coloniales,
la imposición religiosa y la erosión de las estructuras sociales mayas. El desarrollo del movimiento se hizo que, aunque no hay registros detallados de los líderes específicos, la resistencia fue organizada por autoridades tradicionales mayas de Sotuta, acciones cuya exigencia era pagar tributos, confrontaciones con colonos españoles, posibles sabotajes a las propiedades coloniales, y la corona envió tropas para sofocar la rebelión. Los líderes fueron ejecutados, apresados y la población sometida a castigos ejemplares. Significado: es un patrón de resistencias. Este evento fue parte de una serie de revueltas mayas durante el siglo XVI, como la de Cupul y la de Cochua en 1560, reflejado el descontento continuo contra el dominio colonial. A diferencia de las rebeliones mayores, como la Guerra de Castas en 1847, este movimiento fue local y rápidamente controlado, pero evidenció la persistencia y la resistencia maya. Sotuta siguió siendo un foco de preservación cultural maya, y eventos como este destaca la lucha de la autonomía durante la colonia. En 1610, los mayas de Tacax, Yucatán, experimentaron un movimiento mesiánico liderado por Aikinov, sacerdote, Chabley y Canú, quienes intentaron organizar una nueva religión sincrética y se les refiere como mártires de Tecax en los libros de Chilambalam. Este evento también es conocido como el brote mesiánico de Chabley y Canú y tuvo lugar en la provincia de Mani, una región que alguna vez fue dominada por el linaje de los Xiu. El movimiento tuvo lugar en el pueblo de Tecax, Yucatán, en el año de 1610. Fue liderado por dos sacerdotes mayas, Chabley y Canul. El objetivo principal fue la creación de una nueva religión que combinara las creencias indígenas y católicas, un fenómeno conocido como sincretismo religioso. Ocurrió en la provincia de Maní, una zona con una historia significativa, habiendo sido gobernada anteriormente por la familia Xiu. Los mayas mantuvieron la memoria de este suceso a través de las crónicas de Matichu, contenida en los libros de Chilambalam, donde se menciona el año de 1610 como el momento en que los de Tecax fueron ahorcados. Rebelión de 1616, también conocida como la Revuelta Tepehuán, que se da en el estado de Durango y Nayarit. Fue el levantamiento indígena ocurrido en la Nueva España, actualmente México, iniciado por los tepehuanes en 1616 contra el dominio español, y que concluyó la participación de otros grupos como los coras y los taromaras, quienes unieron al movimiento político-religioso mesiánico. La revuelta atacó misiones y asentamientos españoles, provocando una fuerte respuesta violenta por parte de los españoles, y fue sofocada por el virreinato para, en 1620, resultar una gran pérdida de vidas y una militarización intensificada en el norte de la región. La rebelión fue una manifestación del rechazo del Tepehuán y de otros grupos a la imposición cultural y religiosa española, especialmente el dominio sobre sus tierras y la explotación laboral. El contenido mesiánico fue el levantamiento, tenía un fuerte componente religioso con elementos mesiánicos que buscaba liberar a los pueblos indígenas del yugo español. Los rebeldes atacaron misiones, pueblos, centros mineros, asesinando a misioneros y colonos y tomando varias poblaciones importantes. El virreinato respondió con fuerza militar para sofocar la rebelión. Para 1620 la rebelión fue aplastada con la captura y ejecución de su líder, Cuautlatas. Violencia recíproca. La violencia fue extrema en ambos bandos, con represalias brutales por parte de los españoles que resultaron en la destrucción de pueblos indígenas, la muerte de cientos de personas y una mayor militarización en el norte. Fue una de las primeras rebeliones indígenas importantes durante el periodo colonial en el norte novohispano. Sirvió como ejemplo temprano de la resistencia organizada de la rebelión del pueblo en 1680. Rebelión de Zoques y Tzetzales en el estado de Tabasco y Chiapas en junio de 1727.
El alcalde mayor de Chiapas recibió en la Ciudad Real despachos alarmantes de su teniente general de Tabasco, Andrés Arce, según el cual los zoques y los etzales del sur de Tabasco y del norte de Chiapas estaban conspirando para levantarse en armas contra los españoles. El recuerdo de la sangrienta sublevación de Canacú de 1712 aún estaba muy viva y mantenía intranquila a la población landina. El alcalde requirió inmediatamente a los curas provinciales que le informasen la situación de sus respectivas parroquias. El 24 de junio, Arce, habiendo preso a muchos sospechosos y tomando las primeras confesiones, las remitió a Bustamantes, y quedaba confirmado que la conspiración envolvía a docenas de pueblos y estaba en adelantada fase de organización. Se propuso poner en evidencia la continuidad histórica e ideológica de la insurrección de 1712 y la conspiración de 1727. La ideología del movimiento Zoque y de los etzales revela la presencia de tres elementos que habían fundamentados el de Cancún. La escatología. Fray Tomás de Grangena no registró agresividad entre los indios de sus parroquias, sino una tensa expectativa en que dicen que el mundo se acaba. De la misma manera, en 1711 los tzotziles de San Pedro de Chenaló tenían temor de que se acabara el pueblo y el mundo, adhiriéndose al culto inaugurado por Sebastián Gómez. La ocurrencia es expectativa de cataclismo lógica en la fase preliminar de los movimientos tiene relación, por un lado, con la tradición escatológica de la cosmogonía cíclica maya y por el otro, por la tensión psicológica que habían sido frecuentemente asociados a la emergencia de las creencias mileniaristas. Este profetismo y la referencia de Bustamantes de que la profecía de los 15 años en la que ha de ser redimidos desde el levantamiento del año de 12. En 1733 y 1735 estuvo la rebelión de los Pericues y los Cochimíes del estado de Baja California, el alzamiento de miles de indígenas de la tribu Pericú contra el sistema de vida que intentaban imponerles los misioneros jesuitas y los colonos europeos. Corría el año de 1737, hacía 37 años que ya se había fundado el primer asentamiento colonizador fijo en la península de California, el cual era el puerto de Loreto. Los sacerdotes jesuitas iniciaban la colonización de nuevos territorios hacia el sur de la península. Establecieron misiones de La Paz en Airapi, Todos Santos, Santiago de los Coras, Añañí y la de José del Cabo, Añutí. Con la llegada de estos nuevos territorios en la región más austral de California iniciaron los procesos de aculturación del grupo étnico que lo habitaba, los Pericúes. Los sacerdotes se aproximaron paulatinamente a estos indígenas y los convencieron a acercarse a sus iglesias. Misiones a través de regalos como el pinole, el pozole, objetos de colores brillantes y vistosos. Una vez que tenían a su alcance un buen número de ellos, empezaban a catequizar y a imponerles la monogamia, pues los pericués eran polígamos. También les pedían que mantuvieran alrededor de las misiones, abandonando sus ancestrales hábitos nómadas para la búsqueda de alimentos. Aunado a las anteriores imposiciones, los obligaban a renegar de sus prácticas de idolatría, así como quemar a todos los objetos que les habían sido entregados por sus guamas o hechiceros, y desobedecer a cualquier indicación que les dieran estos oscuros y poderosos personajes. Con el paso del tiempo, los soldados y los colonos llegaron a vivir en las misiones y empezaron a cometer todos actos vandálicos con los pericués. Violaban a sus mujeres, vejaban y humillaban a los hombres, los golpeaban, les daban malos tratos e incluso asesinaban sin justificación alguna. Aunado a lo anterior, los colonos abusivos raras veces recibían algún tipo de castigo por parte de los sacerdotes. En 1727, en Tabasco y en Chiapas, hubo movimientos de los zoques y los etzales. La rebelión de los zoques y etzales. En 1740, en Sonora, yaquis, pimas y mayos.
En 1761, en Yucatán, la rebelión de Zitáil de los mayas. En 1767, la expulsión de los jesuitas. En 1769, en Hidalgo, movimiento otomí, la rebelión otomí de 1769. Y en 1869, en Chiapas, los chamulas restablecieron sus antiguos santuarios.